Esto es Ficción en la Ciudad, con Natalia Vigón Rufa y Leo Espina. Estamos en comunicación telefónica con Fortunato Malimachi, profesor de la UBA, investigador del CONICET. Bueno, se trata de una de las reuniones comunes que tiene el Mercosur, después, por suerte, de varios años en los cuales la prioridad para los gobiernos de la región ha sido el intercambio mutuo, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay, en el cual hoy es el principal comprador y el principal vendedor de la Argentina es Brasil, es decir, un intercambio al interior de un grupo de países vecinos, en los cuales la cooperación no solo es económica, sino también cultural, militar, social, de crear un espacio en un mundo cada vez más globalizado y globalizado fuertemente por el mercado, que produce notables diferencias, donde un solo país no puede competir solo. Esa experiencia es central. En los últimos años ha habido problemas, fruto de lo que ya sabemos, de la gran crisis mundial que afecta a las exportaciones, a las importaciones, a sectores financieros que buscan encontrar nichos, como dicen, donde puedan especular. La posibilidad de volver a relanzarlo con un nuevo presidente de la Argentina me parece es un hecho auspicioso, en un momento en el cual el Brasil tiene serios problemas económicos, acaba de cambiar su ministro de Economía, que era un amigo de los actuales candidatos, de las actuales personas que están en este Ministerio Ampliado de Economía, y el gobierno de Dilma Rousseff ha decidido, poner a alguien que pense más en el mercado interno, en la inclusión social, y no simplemente en los grandes mercados y los sectores financieros. Es decir que la globalización es positiva para el Mercosur, ¿o no? La globalización es positiva, depende de lo que uno haga. Uno puede aprovechar situaciones en las cuales ese mundo globalizado tiene ciertas fracturas. Los BRIC, recuerde, es un intento. Brasil, Sudáfrica, la India, Rusia y la China, en el cual los últimos años el Mercosur ha tenido importantes vínculos. ¿Se acuerda que se decía hace unos días no servía tener el dinero chino? Ahora no solo sirve, sino que vale, y vale mucho. Se dicen muchas veces, se hacen afirmaciones muy fáciles, muy rápidas. Me parece que a veces hay que ser un poco más prudente, hay que ampliar estos espacios de paz, de diálogo, de intercambio en América Latina. Creo que va a ser el intento de esta reunión. Y después hay que calmar un poco ciertas expresiones, a veces de condenar a otro país o condenar tan fácilmente. Por suerte el presidente actual de los argentinos se corrigió, porque hay que ser más cuidadoso cuando uno ocupa un cargo, ya a dejar la campaña uno, tiene excesos de lenguaje, pero se trata ahora de convivir en el Mercosur, ampliar a otros espacios y buscar cómo esos intercambios nos favorecen como países del Mercosur y sobre todo favorecen a los amplios sectores populares del Mercosur y no un pequeño grupo concentrado que a veces es el que aprovecha para hacer grandes negocios. No hay nada que sea intrínsecamente perverso o intrínsecamente beneficioso, eso depende de los tipos de convenios. Nosotros, por ejemplo, en el CONICET y nuestro grupo en particular, durante décadas hemos tenido proyectos con la Unión Europea, tenemos proyectos con China, proyectos con el Brasil. No tenemos proyectos, por ejemplo, con los Estados Unidos. Ni bien ni mal, es otra cultura, otra manera de pensar las relaciones, de más reciprocidad y no solo de dominación. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno escucha a gente del actual gobierno que quiere supeditarse a la política de grandes países o vamos a decirlo, solamente de los Estados Unidos. Creo que hay que aprovechar la multipolaridad que existe hoy en el mundo para poder comerciar aquello que convenga más al Mercosur y convenga más al pueblo argentino. Me parece que esa es la discusión de fondo. En lo demás hay que estar precavido, qué tipo de convenios. Usted puede hacer convenios que abran, por ejemplo, todas las importaciones a todos los países del mundo. Pero eso usted sabe, ya lo conocimos, eso destruye la industria nacional, eso destruye el trabajo, crea desempleo. Me parece que sería bueno escuchar primero, ver
qué están haciendo los países vecinos, porque creer que todos los países vecinos están equivocados y nosotros tenemos la verdad, creo que me parece que esa argentinidad al palo hay que cambiarla. El Mercosur es un espacio a protegerlo, a ampliarlo, a profundizarlo. Usted sabe, momentos que el otro es la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea se buscaba? Porque es un proceso bastante similar, históricamente hablando. Hoy también está en un proceso importantísimo de transformación. Usted ve la Europa, la mayoría de los gobiernos yendo hacia la derecha, hacia el ajuste, hacia hacer alianzas guerreras, ¿no? Usted escucha las voces del Papa Francisco muchas veces sobre estos temas, diciendo tengan cuidado. A los países europeos, a los países de América Latina les dice únanse, protejámonos de este mundo de guerras que hay, de terrorismo, en el cual hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, lo que se habla, lo que se afirma, sobre todo cuando uno es presidente, ¿no? Porque, bueno, me parece que ayuda a vivir en paz y vivir en tranquilidad y protegerse de ciertos problemas que existen en el mundo, pero que no son ajenos. Usted plantea temas sensibles. Venezuela. Pues Venezuela es el pueblo venezolano, los gobiernos que eligen los venezolanos. Las primeras declaraciones del presidente Macri fueron desgraciadas, funestas, ¿no? Acusar al gobierno, la canciller, o cancillera que quiere que se le diga, viniendo de Naciones Unidas, sabe que hay que distinguir entre el Estado, la nación, los gobiernos, los pueblos. Esto es la diplomacia que vivimos en el siglo XXI. Entonces, bueno, se puede acusar y tratar de que los países mejoren sus relaciones, pero en Venezuela acaba de haber elecciones. Bueno, ganó la oposición, entonces ahora no decimos más nada. En eso hay que ser muy, insisto, muy prudente, porque no ayuda, ¿no? Y habrá que ver, Venezuela forma parte del Mercosur, el pueblo venezolano, el gobierno venezolano. Es como si los demás países dijeran, bueno, Argentina ahora tiene un gobierno distinto al anterior, no queremos que venga el Mercosur. No puede ser esa la manera de pensarlo. Lo de Irán, me parece que es interesante su pregunta, porque hace unos meses Irán era el eje del mal. La política de los Estados Unidos presionaba, sobre todo sobre el Mercosur, diciéndole ustedes tienen que romper relaciones con Irán. Usted sabe que el Brasil las sigue manteniendo, Argentina a partir de los atentados a la AMIA y la búsqueda de los responsables locales e internacionales tenía una situación de enfrentamiento, más allá del memorando tenían pedidos de captura, todos aquellos que habían sido declarados por la justicia argentina partícipes del atentado. Pero aquí, ¿qué pasa hoy? Hoy los Estados Unidos y el Irán son amigos. Hoy los Estados Unidos piden que hay que reconciliarse con el Irán. Hoy los Estados Unidos hacen alianzas estratégicas en esa reunión, en estos últimos meses sobre el Irán. Y está en juego algo que usted lo dijo también ahí. ¿Qué vínculos con el Islam? Ahora, con el Islam, imagínense, ¿qué vínculos con el cristianismo? El cristianismo está en el mundo entero. El Islam está en el mundo entero. Por suerte en América Latina el vínculo con el Islam es del diálogo fructífero, interreligioso, de acompañarse mutuamente, de buscar espacios de paz. No es lo mismo en Europa y no es lo mismo en el Medio Oriente, donde los intereses europeos y intereses norteamericanos las últimas décadas han invadido, han echado gobiernos. Vuelvo ahí a la política del Vaticano, que ha reclamado continuamente que no se bombardee, que no haya guerra, que no se invadan esos países. Bueno, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni Francisco son escuchados, bien, cada uno, pero sí saber que hay que tener muchísimo cuidado porque ahí entramos en situaciones complejas, depende de los países, depende ir a aventuras bélicas, como nos llevó el gobierno menemista, me parece, siguiendo siendo cola de ratón de la alianza de la OTAN, de la alianza de esos países cuando se invadía sobre todo Kuwait, después Irak, me parece que hay que rechazarlo, ¿no? Ser países que queremos la paz. Somos ciudadanos en Argentina que la enorme mayoría quiere la paz y no quiere que nuestro país se mezcle en conflictos que nos son lejanos y ajenos. Ficción en la ciudad. AM810. Radio Federal.